Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del capítulo 6 de X-Men 97, un capítulo donde el sentimiento de comunidad y la tragedia se interponen a la posibilidad de una vida tranquila basada en el individualismo que se le presenta tanto a Charles como a Ororo. Ambos son puestos ante la elección de quedarse lejos de su comunidad viviendo de alguna manera felices con la persona que aman, pero son retirados de ese plano por el feroz ataque a su comunidad. Y este contrapunto estuvo presente en todo el capítulo, en ambas historias representadas por las aves. Si prestamos atención, las transiciones entre una línea argumental y la otra están hechas siempre a partir de distintas aves, las cuales van a representar esa tragedia que está acechando a ambos mutantes mientras ellos resuelven por un camino u otro. De hecho, sobre esto, los antagonistas de ambas historias casualmente tienen apariencia de aves, como lo son la hermana de Lilandra y el demonio conocido como el adversario, que elige mostrarse como un búho del infierno. Pero vamos a repasar las dos historias que nos propone este capítulo en busca de referencias, easter eggs y demás, además de simbolismos como el que les acabo de explicar. Si les gustan ese tipo de videos, les pido por favor que no se olviden del like, nos ayuda mucho a llegar a más personas, y suscríbanse porque todavía nos quedan varias semanas de X-Men 97. Después del primer gran pico dramático de la temporada, que fue el episodio 5, este tiene la responsabilidad de volver a iniciar el proceso de construcción dramática para que lleguemos al final de la temporada con otra gran explosión. En este aspecto, el show elige poner el foco en dos grandes regresos que dan cierta esperanza a una nación mutante que acaba de recibir el golpe más sangriento en su historia. Y por supuesto también, después de contar estos regresos, hacia el final del episodio nos confirman quién está detrás del ataque a Genosha, que fue el señor Siniestro, aunque todavía no sabemos si ese accionar es solitario o hay todavía más figuras en las sombras. Empezamos con Tormenta, que como ya es costumbre en la temporada, se queda con la línea de apertura en el resumen previo al episodio, la icónica previamente en X-Men, y hasta ahora viene cambiando de voz dependiendo quién sea el personaje central en cada semana. Este inicio empieza rindiendo homenaje al golpe del episodio 5 y la placa de Marvel Animation está acompañada por música de luto, antes de pasar al opening, que como ya es costumbre también tiene nuevas imágenes que adelantan de alguna manera por dónde va a ir el capítulo. Primero tenemos la incorporación definitiva de Nightcrawler o Nocturno al equipo ya con su propia placa, bienvenido mi rey, además de la aparición de la Guardia Imperial en la serie original, un momento de un episodio que va a estar referenciado a lo largo de esta aventura. También tenemos otra vez a Cable con Apocalipsis, y ojo con la cantidad de veces que nos mostraron a este villano, y también a la Fuerza Fénix, que es una de las pocas imágenes que se mantiene semana a semana. Quizás tengamos novedades de ellos más cercano al final de temporada para el año que viene. En la apertura también hay una sorpresiva aparición de Nimrod dentro de Master Mold. Para hacerlo súper resumido, Nimrod es una suerte de centinela avanzado que viene del futuro, al igual que Bishop, y en la serie animada llegó al pasado gracias a Master Mold con la misión de matar al Profesor X y así evitar la creación de los X-Men. Eso Nimrod lo logra, pero lo echan para atrás Bishop con la ayuda de versiones alternativas de Tormenta y Wolverine, tal y como aparecen en esta imagen de la apertura de esta semana. La última imagen nueva es la de Xavier con Lilandra enamorados, que sucede durante ese episodio donde el profesor evita que el hermano de la emperatriz domine la Tierra, un hecho que, como dije, va a estar muy presente en el capítulo de esta semana. Encontramos a Tormenta, que está tratando de curar a Forge de la mordida de el adversario, esa que le hizo al final del capítulo 4 en la primera parte de este arco llamado Vida y Muerte, el cual adapta el cómic del mismo nombre, donde también se cuenta cómo Tormenta pierde y recupera sus poderes gracias a la ayuda de Forge, quien en las páginas también admite haberla traicionado, como vimos acá. Y desde este momento los diálogos de el adversario, que llevan la misma voz de Ororo pero distorsionada, son muy interesantes y siempre apuntan a romper la integridad de Storm y a alimentarse de su miedo. La mejor línea en esta escena es esa que hace foco en cómo ahora Ororo puede mirar para otro lado, elegir no hacer nada, ya que es una humana corriente. Más tarde nos vamos a enterar que esa era la muralla que mantenía encerrados los poderes de la mutante, con lo cual se entiende por qué el demonio decide atacarla por este lado para doblegarla. En esta escena y en esta primera lucha, Tormenta usa las enseñanzas del profesor, argumentando que no importa cuánto te odie alguien o qué te haya hecho, una vida es una vida y hay que protegerla si tenés la posibilidad. Este es uno de los tantos aspectos en cómo las dos historias se van a relacionar. Mientras el adversario tiene encerrada en visiones a Ororo, Forge aparece y usa un libro de hechizos similar a los usados por Doctor Strange y los hechiceros en Kamar-Taj. Ahí es donde Forge dice que su madre le enseñó algo de magia, y aunque no es exactamente su madre, acá entiendo que se puede referir a la chamán Nace, quien en los cómics es quien le enseña a usar a magia a Forge antes de que éste abandone la tribu de los Cheyenne. Para curar a Forge, ambos salen a buscar la savia de un cactus especial y llegan a este escondite creado por los colonizadores, con Forge explicando cómo los europeos llegaron con la premisa de ayudar para en realidad denostar
ayudar a toda una cultura local, que es esencialmente lo mismo que Xavier explica con los Shi'ar. Y ahí otra vez tenemos a las dos historias relacionadas por temas en común y un guión muy coherente. Para encontrar el antídoto, Forge le indica a Ororo que tiene que entrar en la mina y esto dispara el trauma de la mutante con los lugares cerrados. Por si no lo sabían, Ororo tiene claustrofobia desde chica, después de pasar por un accidente aéreo donde murieron sus padres y ella sobrevivió días entre los escombros. Ese miedo genera una disociación en Ororo y me encanta cómo usaron el efecto Dolly para plasmar esta despersonalización. El efecto Dolly es este movimiento de cámara que mezcla el zoom hacia adelante para generar esta abstracción del sujeto respecto al fondo. Al entrar a esa fosa, ella ya demuestra que es capaz de superar su trauma con tal de salvarle la vida a alguien. O sea, su heroicidad la tira hacia adelante. Por eso el trabajo del adversario para alimentarse de su miedo termina siendo contraproducente porque solo sirve para que Ororo logre tirar abajo ese muro que la detenía y superar el miedo de usar sus poderes, por más que eso haga que mucha gente la odie. Así se demuestra que la máquina de Forge en realidad funcionó y era el trauma lo que tenía a Ororo atada. Así tenemos la transformación de Tormenta, que recibe el tratamiento Sailor Moon en su transformación y de ahora en más la vamos a ver con su diseño más clásico de los cómics, con tiara incluida. La secuencia de vuelo es espectacular y me quedo con este plano entre caballos que dialoga directamente con el de la primera parte, donde Ororo volvía a sentir esa brisa en la cara como si estuviese volando y ahora con sus poderes de nuevo lo hace de verdad. De vuelta en la cabaña, Ororo y Forge parecen tener algo lindo juntos, pero la tragedia explota en los ojos de la mutante, que echa a llorar, mientras en las noticias se escucha a Trish Tilby hablar del ataque a Genosha y además decir la frase guerra evolucionaria, que curiosamente es el nombre que tiene un gran evento en los cómics que sucedió durante los 80, que incluye a los X-Men, X-Factor, Apocalipsis, a los Eternals y hasta el Alto Evolucionador. Acá ese título en realidad se está usando para referirse al posible enfrentamiento entre mutantes y humanos corrientes. Y sobre esta escena no quiero ser pájaro de mal agüero, pero fíjense la mirada de Forge. No sé si es que está horrorizado o es que hay algo en el plan que todavía no nos están contando. Pero pasemos nuestra atención al regreso del Profesor X. Nos encontramos en el espacio en medio de un enfrentamiento entre los Shi'ar y el Imperio Kree, liderado nada más y nada menos que por Ronan el Acusador, quien a diferencia de su participación en el MCU, acá muestra su look más clásico de los cómics. Y para enfrentar a los Kree están Deadbird, la hermana de Lilandra, que tarda un minuto en mostrarnos que es de tomar acciones violentas, y la Guardia Imperial de los Shi'ar, que habíamos visto en la serie original y está compuesta por Gladiador, Titán, que es el gigante, Starbolt, que es el que está en llamas, Smasher, el de traje blanco, Manta, la de capa amarilla, Warstar, que son dos robots hermanos unidos, Hobgoblin y por supuesto Flashfire. El grupo recibe el llamado de Lilandra anunciando su compromiso y así tenemos el regreso del profe más querido por sus alumnos, Charles Xavier. Recordemos que Xavier llegó a los Shi'ar en el final de la serie original, cuando después de ser atacado por poco muere y es salvado por la intervención de Magneto y Lilandra. En este momento tenemos un vistazo a los habitantes del Imperio Shi'ar y podemos ver que se compone de distintas especies, adelantando un poco el accionar de los Shi'ar en la galaxia. Y acá tenemos otra vez ese regreso de el melodrama entre personajes, que para mí es la esencia de las historias de superhéroes y sobre todo de los X-Men, en esta charla entre Lilandra y Charles después de ese acto de presentación. Ahí vemos cómo a Xavier le atrae esa vida pacífica junto a su amada, pero no puede sacarse de encima la duda respecto a sus alumnos y sus vidas, y sobre todo si como maestro les terminó de enseñar todo lo que tenía para darles. Todo se complica mucho cuando llega la hermana de Lilandra, Deadbird, enojada por esta decisión, parece sin ningún fundamento, de su hermana, y acusa a Xavier de querer reducir a los Shi'ar a una suerte de fuerza para proteger a lo que ella llama el gueto de la Vía Láctea, en una descripción increíble y una línea muy poderosa desde el guión. El desafío que propone, según las reglas de los Shi'ar, consiste en que Charles se olvide de su vida en la Tierra para poder ser emperador junto a Lilandra. En la escena siguiente, Xavier y Gladiador hablan sobre este imperio, con el guardián defendiendo el accionar de los Shi'ar en la galaxia. Eso hace que el profesor le diga que le hace acordar a Rudyard Kipling, quien fue un escritor y poeta que en su obra defendió muchísimo el accionar del Imperio Británico con sus colonias. Y esto se puede llegar a relacionar con la charla que tienen Gladiador y Xavier sobre el arte mientras miran la escultura de los creadores del Imperio Shi'ar, en cómo el arte puede tener cierto efecto negativo sobre
las personas de una comunidad. En el momento de la verdad, Charles duda cuando le preguntan si está dispuesto a olvidar a sus X-Men, y ahí es cuando se desata esta guerra entre facciones dentro de toda esta cúpula de poder de los Shi'ar, hasta que Charles se pone su traje de profesor X 100% y crea un aula en donde mete a todas las conciencias de los presentes para empezar a explicar cuál es el gran problema que trae el accionar de los Shi'ar en la galaxia, que básicamente son colonizadores y no creen en la verdadera coexistencia, esa coexistencia que es solo posible a través de la educación de los pueblos, y por eso es que Xavier dedicó su vida a ser profesor. Es un monólogo increíble que termina de una manera súper impactante, que es la tragedia golpeando la conciencia de Xavier, en forma de esqueletos y de un gambito gigante que se transforma en Master Mold antes de arrasar con todo. Una vez recuperado, Xavier decide que su momento de regresar llegó, y cuando dice eso, empieza a sonar el maravilloso tema principal de esta serie, como viene pasando cada vez que un personaje toma una decisión importante o simplemente hace algo increíble en cámara. Eso nos deja con el final. Nos encontramos con Bolívar Trask corriendo por una calle, mientras en el cine podemos ver que están dando la guerra de los mundos, y no me parece para nada accidental que sea justamente esa película, y nos reencontramos con el Señor Siniestro, que nos confirma que a través de Bolívar Trask logró el control de los Centinelas para ejecutar ese ataque contra Genosha. ¿Cuál es el siguiente paso? La verdad es que no lo sé. Puede ser que tengamos la vuelta de Bishop, Cable y un montón de temas alrededor del viaje en el tiempo para poder deshacer lo que pasó en Genosha, pero no quiero obviar las palabras del creador de esta serie y el guionista principal de toda esta historia, tanto de la primera temporada como lo va a ser de la segunda, que es Bo de Mayo, que fue despedido antes de que se estrene la serie por razones no del todo claras, y después de que se estrene el capítulo 5 habló por primera vez sobre cuál era su visión detrás de todo lo que está contando este show, y me impactó muchísimo las palabras que tuvo para el ataque a Genosha, esa masacre, ese atentado a una comunidad. Lo relacionó en primer lugar con el atentado a las Torres Gemelas, pero más específicamente da otro ejemplo, que es el ataque a la disco LGBT en Florida, donde hubo muchísimas víctimas a manos de una persona peligrosa con un arma. Bo explicó que esa disco representaba un lugar seguro para muchísimas personas, en donde encontraban la posibilidad de ser sí mismas y relacionarse libremente con personas que ellos querían, y ese ataque representó la destrucción de ese paraíso y ese refugio. Lo mismo sucedió con los mutantes y Genosha, y con la muerte de Gambito lo que se representó es eso, es una historia que daba para mucho más, que tenía mucho por contar, pero que se terminó prematuramente por el odio de un grupo hacia otro. Así que si esto es definitivo, la historia nos cuenta cómo vuelven en el tiempo para deshacerlo, creo que lo tendremos que resolver más adelante, pero el objetivo y el mensaje del autor creo que está llevado a cabo de una manera perfecta. Ahora sí, amigos, amigas, amigues, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo, si ustedes quieren. Chao.